Muy buenas a todos compañeros, compañeras, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un capítulo más. Compañeros, el día de hoy les traigo de este libro que se llama el Necronomicon, que es un compilado de cuentos de terror de H.P. Lovecraft, un cuento que se titula El Alquimista. Claro que sí, compañeros, El Alquimista es un cuento de terror que fue publicado en 1916 por el célebre escritor H.P. Lovecraft. Está ambientado en Francia, en una mansión que pues en su tiempo, cientos de años atrás, fue una mansión muy gloriosa de una familia muy poderosa, pero hoy día está deteriorada por el paso del tiempo. Tiene pocos personajes, siendo Antoine, el dueño de la mansión, su sirviente Pierre, un cierto campesino que vivió hace muchos años que se llama Michael Mauvias y su hijo Charles. El relato parte contándonos que Antoine fue criado por Pierre debido a que su madre murió al momento de darlo a luz y su padre había muerto meses atrás, así que él fue criado por su empleado. Nos cuenta que Pierre no dejaba a Antoine ir afuera, ir a visitar a las demás personas, porque él decía que al ser noble, Antoine no debía relacionarse con los plebeyos. Y siempre le dijo esto desde que era pequeño, así que Antoine creció muy solitario, consumido por los libros, él leía mucho, libros de artes oscuras, libros de toda clase, hechicería, libros de alquimia, en fin. Y nos cuentan que un día Antoine escuchó a unas personas hablar acerca de la familia de dueña de la mansión, que había una maldición y que todas las calamidades que les habían pasado eran debido a cierta cosa que un antepasado de Antoine había hecho. Así que Antoine, lleno de curiosidad, decidió ir a preguntarle a Pierre acerca de esto, y Pierre le confesó que por eso es que él no lo dejaba ir afuera desde niño, porque la gente hablaba de rumores y decían que ellos estaban malditos, en fin, y que esta maldición estaba desafortunadamente sobre Antoine, y él no quería que él escuchara esto, pero que pues ya lo escuchó, ahora le iba a contar la historia. Nos cuenta que en el pasado vivió un cierto personaje que se llamaba Michael Mauvias, que tenía un hijo que se llamaba Charles, y este señor era acusado de haber quemado en un sacrificio a su mujer, al diablo, ¿verdad? Y sacrificar niños. Siempre que se perdía una persona, decían que Michael se lo había secuestrado para sacrificarlo. Y cierto día a un familiar antepasado de Antoine se le perdió el hijo. No lo encontraban por ningún lado y pensó inmediatamente que fue este señor Michael que lo había secuestrado, e inmediatamente lo fue a increpar. Comenzó a hablar con él, a discutir, tuvieron un forcejeo y entre tanto y tanto, desafortunadamente mató al señor Michael, y su hijo lo vio todo y al saber que su padre era inocente lo maldijo, diciéndole que por este crimen que él había cometido, ahora ningún miembro de su familia iba a vivir más de la edad que tenía él en ese momento, que eran 32 años, y desapareció. Y resulta que el señor se fue para la casa muy triste porque no encontró al hijo y apenado un poco por lo que había acontecido. Y resulta que el hijo estaba en la casa, se había escondido en la mansión que era muy grande, y pues él, al juzgar a este señor Micael, cometió este crimen. Resulta que meses después el señor murió en condiciones muy extrañas, y así el hijo, cuando creció, llegó a la edad de 32, también murió, y ese ciclo se fue repitiendo. Siempre que un descendiente de la familia llegaba a los 32 años, no pasaba mucho cuando algo acontecía. Un accidente, una causa muy extraña, un desastre, lo que fuera, siempre llegando a la edad de 32, la persona fallecía. Y entonces Antoine, al escuchar esto, se asustó, dijo: voy a tener que investigar un poco acerca de esto. Resulta que él tenía 19 años más o menos por esas fechas, y dijo: me queda poco tiempo de vida, ¿qué voy a hacer? Leyó unas crónicas de la familia y corroboró la historia de Pierre, y pues él, al creer mucho en estas artes oscuras y así, dijo: bueno, yo no voy a permitir que la maldición se siga extendiendo, yo voy a ser el último, todo va a acabar conmigo. Si he de morir a los 32, pues moriré, no dejaré hijos, voy a romper este ciclo, ¿verdad? Y se consumía en la lectura, en el estudio de la alquimia y un montón de cosas para buscar formas de, digamos, que deshacer esta maldición, a ver si se podía. Y años después, Pierre falleció, y resulta que Antoine lo tuvo que sepultar ahí mismo, y como ya no estaba y estaba solo y tenía que atender la casa por su cuenta, decidió pues explorar un poco las habitaciones, fue buscando lugares donde Pierre no lo dejaba ir, y llegó a cierto pasillo que había donde aparentemente había una trampilla oculta, la abrió, ingresó, y resulta que era toda una habitación que él no conocía porque jamás había bajado ahí, y comenzó a explorar un poco, tomó una antorcha, se fue, y resulta que en este lugar había una figura fantasmal, un tipo de ente muy extraño que lo increpó inmediatamente, y él se asustó mucho, le preguntó que quién era y tal.
Y él comenzó a contarle que él había sido testigo de todas estas calamidades que había pasado su familia. Le contó cómo otros fulanos habían muerto y tal. Y le dijo que Charles, el hijo de Michael Mauvias, se había dedicado al estudio de la alquimia y las artes oscuras y había descubierto el elixir de la vida y que él había sido quien había perpetuado esta maldición sobre su familia y él, Antoine, no iba a escapar de esa maldición y dicho esto se abalanzó sobre él y Antoine reaccionó y le lanzó la antorcha, cosa que hizo que el ente la persona esta, ardiera en llamas y comenzara a gritar y a lanzar improperios y Antoine del susto se desmayó. Resulta que un rato después se despertó y estaba ahí el cuerpo desachicharrado, hecho un carbón, pero aún respiraba, aún se movía y Antoine se acercó un poco y el ente gritó, yo soy Charles, Charles Le Sorcier, que era pues el hijo de Michael Mauvias, que había descubierto la fuente de la vida eterna y estaba ahí para cobrar venganza de la muerte de su padre. Él había sido quien había tomado la vida de todos los familiares, él había vivido 600 años perpetuando esta maldición, si se quiere, esta maldición. Cada vez que un miembro de la familia de Antoine cumplía 32 años, él aparecía y le quitaba la vida. No era una cosa de misticismo, digamos, no era algo místico, simplemente era él que al descubrir la fuente de la vida eterna había tomado esta empresa de acabar con la familia de Antoine y que él iba a ser quien acabara con la vida de Antoine en ese momento. Así que pues el cuento termina ahí, nos deja en suspenso qué pasó, qué pasó con Charles Le Sorcier, será que volvió, será que Antoine llegó a cumplir los 32 años, rompió la maldición, no se sabe. ¿Qué habrá pasado? Queda en el misterio. Pero el cuento es sumamente interesante, sumamente intrigante. Y así que nada, compañeros, este es el cuento en esta ocasión. Espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta, compartir, suscribirse. Y nos vemos en el próximo video, compañeros. Chao.